Paola Olave Miller, directora de vinculación con el medio de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. La cirujano-dentista, magíster en salud pública y profesora asistente comenta con cifras en mano sobre políticas públicas en materia de salud oral en la Araucanía y el país. Quédese con nosotros, aquí comienza El Café. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Café, acá en las pantallas de Ufrovisión. Como habrán visto, vamos a conversar con una profesional de la Facultad de Odontología de acá, de la Universidad de la Frontera, a quien le damos la bienvenida. Hola, Paola. Hola, ¿cómo te va, Miriam? Muy bien, gracias. Gracias primero que todo por venir, por acompañarnos acá a este programa del Café. Y vamos a tocar un tema muy sensible y muy transversal, diría yo, a nivel nacional, y que es el tema de la salud bucal, las políticas públicas y cómo estamos enfrentando como país, y acá la Universidad del Aporte, que está haciendo para ir mejorando índices que son bastante negativos, por lo que me comentabas. Sí, claro. Tenemos en realidad un problema de salud pública bastante transversal, como decías tú, y que se encuentra a nivel de todo el ciclo vital y en donde se va agravando también a medida que va aumentando la edad de las personas. Tenemos, por ejemplo, que el 50% de los niños de 4 años ya presentan caries, que es la patología, ¿cierto?, más prevalente en términos de salud oral. Llegando, por ejemplo, a cifras como el 99% de los adultos mayores con caries, sin hablar también de las implicancias que esto trae como desdentamiento, por ejemplo. Entonces, tal vez, por lo que yo te comento también, esto genera también implicancias que no solamente tienen que ver, ¿cierto?, con la patología en sí y que tiene que ver con el dolor, ¿cierto?, y la incapacidad que genera, también tiene ciertas implicancias sociales que también arrastran por años e incluso de por vida a veces en algunos casos. Bueno, me gustaría que partamos por los menores, y de ahí vamos a llegar a a la población de la tercera edad, que también es una cifra bastante impactante el porcentaje, digamos. Pero los niños, ¿por qué los niños hoy en día, digamos, si bien es cierto hay un poco más de información? Conversábamos fuera de cámara también el tema de que el agua ya está potable en varios sectores, por lo tanto la fluorización, que era un tema que antiguamente influía mucho o incidía mucho en la cantidad de niños que presentaban la enfermedad, porque es una enfermedad. ¿Cómo hoy en día, al 2018, tenemos el 50% de los niños de 4 años con caries? Es como... Claro, la verdad sorprendente, es que, en realidad. de todas maneras. Ahora, estos son ciertos estudios que se han hecho a nivel nacional. Claramente hay diferenciación geográfica, por ejemplo. Hay determinantes que sí influyen en cómo va variando, ¿cierto?, de acuerdo a zonas geográficas. Hablemos de ruralidad, por ejemplo. Hablemos de zonas también que están fluoruradas. Las zonas urbanas son las que están fluoruradas y en las zonas rurales se aplica otro tipo de fluoruración. Ya. Pero sí hay una diferencia. A nivel socioeconómico también tiene diferenciación. A menor nivel socioeconómico, claramente, hay mayor índice de caries en los niños y mayor severidad también. O sea, no solamente, ¿cierto?, es la presencia de la enfermedad en los niños, sino que también, y en todas las personas, sino que también estamos hablando de la severidad del daño. Y también, más fuertemente, son las implicancias que trae también. Entonces, por lo mismo, tenemos un aumento, ¿cierto? A los 2 años empezamos con una cifra de 16% a nivel nacional, ¿cierto?, de presencia de caries en niños, y ya aumentando a los 6 años ya hay un 70% de los niños con caries. Entonces, claramente son temas que son importantes también, y en relación a eso, el aparato central también se ha preocupado y ha hecho algunos esfuerzos, ¿cierto?, con instalar algunos programas específicos que van enfocados a esas mismas también edades, ¿no? Entonces tenemos algunas estrategias específicas.
Paola, pero ¿cómo vemos este tema de los niños? ¿El mayor acceso a lo mejor a la comida chatarra, a los dulces? ¿Qué es lo que influye más? Porque si bien es cierto, años o décadas antes el agua potable influía, ahora ¿qué es lo que es la alimentación? ¿O siempre ha sido así el país y falta una política, digamos, un poquitito a lo mejor más directa y más dura? Claramente, los esfuerzos que se han hecho, ¿cierto?, en el último tiempo van enfocados un poco, hay una línea pequeñita, ¿cierto?, que tiene que ver con la promoción de salud oral, pero también la mayoría de las estrategias ministeriales han estado más hacia el acceso a la atención odontológica y no necesariamente a una política más preventiva y promocional. A mi parecer, esto es un poco, ¿cierto?, ir sanando en el camino, pero ciertamente esas mismas personas vuelven a consultar por lo mismo, porque es una enfermedad también que vuelve a aparecer. Por lo mismo, sí me parece a mí que las estrategias han estado un poco más enfocadas al acceso a atención, más que a lo promocional y preventivo. Este año, el 2017 en realidad, hubo ahí un plan, un programa específico que me parece que es un avance importante, que es el programa Cero, y que tiene que ver con la atención de niños de 0 a 5 años de edad. Atención odontológica, y en el cual sí tiene un componente, ¿cierto?, de detectar la enfermedad precozmente y no ya cuando estamos muy avanzados también. Eso me parece a mí que es un avance. No obstante, igualmente me parece que falta un poco más, ¿cierto?, ponerle más fuerza a la promoción y la prevención. Hay un programa también en los jardines infantiles que tiene que ver con la lógica un poco más preventiva y que lo que hacen es aplicación de barniz de flúor y también educación en salud oral. Paola, pero tú eres experta en salud pública, digamos. ¿Cómo una campaña puede impactar, digamos, en estas campañas que se hacen? ¿Impactan a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Porque igual la cifra es como alta para que el plazo sea como muy largo, pregunto yo. Claro. Hay ciertas estrategias que puede uno, ¿cierto?, que se establecen a mediano plazo y que tienen que ver con la asistencialidad específicamente. Pero además de eso, también hay que pensar un poco, ¿cierto?, un país un poco más a largo plazo. En ese sentido, hay estrategias que sí deben estar incorporadas, ¿cierto?, y tiene que ver con una política pública también a lo largo del ciclo vital, no solamente en edades específicas como la tenemos hoy en día, y lo que hace eso es tener ciertas etapas de la vida en donde hay ausencia de atención dental y solamente acceso a urgencia odontológica, que ahí es solamente una atención específica en lo que requiere la urgencia específica. Por lo mismo, me parece a mí que sí hay ciertas estrategias que sí tienen que ver, ¿cierto?, con ver al individuo durante todo su ciclo vital y no solamente en lugares de la vida específicos. Y también tiene que ver con algunos determinantes sociales, que es un poco más estos macro determinantes, ¿cierto? Y que no tienen solo que ver con el hábito, ¿cierto?, con educar, sino que hay ciertas determinantes que impiden y son barreras también para ello. Hablemos del nivel socioeconómico, ¿cierto? Hablemos también de temas que tienen que ver con geografía, acceso también a todo esto. Y de alguna manera en cómo nosotros generamos estrategias que son un poco más de la salud colectiva. Y ahí yo creo que hay algo que no se ha hecho todavía a nivel ministerial y que hay algunas cosas, ¿cierto?, que son algunas herramientas que se han tomado, pero muy localizadamente. Y ¿Cómo que cuáles herramientas? por ejemplo, con este tema de la educación un poco a nivel más colectivo. O sea, en el momento que uno, ¿cierto?, trabaja más con la comunidad y como también se establecen estrategias participativas de educación, y no solamente en esta lógica de que solo educo en el momento que el paciente llega al box dental y en donde yo le digo, tú tienes que cepillarte los dientes después de cada comida, que es solamente una instrucción, ¿sí? No hay un apoyo en base a eso, un apoyo social, ¿cierto? Y ese apoyo social sí se requiere en base a estrategias que son comunitarias específicamente. Y ahí me parece a mí que nosotros como universidad hemos generado ahí un programa que lleva 10 años ya de trayectoria y que se llama Formación de Monitores de Salud Oral. Okay. Y son
monitores comunitarios. Y ahí me parece a mí que hay un nicho y una oportunidad para poder generar estrategias que son más a largo plazo también. Oye, antes de ir al tema del acceso, me gustaría que me cuentes un poco sobre estos monitores, cuál es el trabajo que ellos realizan, cómo llegan a ser monitores además. Son alumnos, me imagino, de la facultad. Mira, esto se genera en base a... Es un programa que está establecido dentro del internado de odontología. Eso quiere decir que es estudiantes de último año de la carrera de odontología. Ellos están insertos dentro de distintos campos clínicos. Eso quiere decir, la mayoría son centros de salud de atención primaria. En la región y fuera de la región. Estamos en muchas comunas. Y dentro de esta lógica, este programa lo que genera es que estos estudiantes se acercan a un establecimiento educacional en donde buscan alumnos, en general, más o menos de 9, 10 años, ¿cierto?, para que ellos sean monitores de su propia comunidad escolar. Eso quiere decir... Entre sus pares, digamos. Que forman a estos monitores para que ellos tengan, ¿cierto?, el contenido bien clarito, pero también algunas habilidades que practican para poder ser líderes dentro de sus comunidades. Esto quiere decir dentro de su curso, por ejemplo. Y en donde también generan entonces esta lógica de decir, bueno, ven el tema de las colaciones, por ejemplo, conversan con sus compañeros, están no solamente con el tema del contenido, sino que es algo más a mediano plazo, ¿no? Son unos líderes dentro de su misma comunidad escolar. Y siempre lógico, todo es perfectible y la idea de nosotros también es siempre dentro de este programa también el poder generar más redes interdisciplinarias de alguna manera, en donde podamos también que el sector salud se involucre más también con este mismo programa. En este sentido, sí están involucrados de alguna manera, ¿cierto?, los odontólogos que están supervisando estos internos. Ellos están involucrados, pero siempre esto puede ir, ¿cierto?, fortaleciéndose. A mi modo de ver, ese es un programa muy potente y que tiene esta lógica un poco más de estrategia comunitaria de educación. Oye, me gustaría que fuéramos al tema del acceso. El acceso odontológico no es, digamos, una prioridad dentro de los programas de salud, digamos, ministeriales. ¿Están así todavía? ¿Hay más acceso que antes? ¿Cuánto acceso tenemos los chilenos ahí? Hay algunos esfuerzos que se han hecho, ¿cierto?, en las últimas décadas, más que lo que había históricamente, pero la realidad es que a mí me parece que es una deuda. Es un tema invisibilizado. Se habla en salud que hay dos grandes temas invisibilizados, la salud oral y la salud mental. En general, sí me parece a mí que ha estado, ¿cierto?, normalizada la enfermedad en salud oral. Es normal que alguien tenga caries, es normal que alguien tenga alguna enfermedad, ¿cierto?, periodontal. Entonces, de alguna manera, sí, se han hecho esfuerzos, hay mayor acceso, se han hecho estrategias específicas, como yo te decía, que son programas muy específicos, como los adultos no tienen acceso, por ejemplo, a una atención integral. Lo que se hace es un programa, ¿cierto?, de morbilidad y lo que les genera alguna atención, pero es a una proporción pequeña en relación a la problemática que tienen a nivel transversal. Entonces, claro, hay algunos... Sí, lo que tenemos son garantías explícitas en salud, que son los GES que tenemos en este momento en salud oral, que eso sí, de alguna manera, garantizan la atención odontológica. Pero una cosa es que garantice y lo otro es que haya horas, porque el tema de las listas de espera no solamente odontológicas, vamos un poco a ese punto. Sí, lo que pasa es que la garantía lo que genera y lo que establece es que sí ese paciente tiene que ser atendido en un tiempo determinado. Urgencias en el fondo, ¿no? No solo urgencias, tenemos atención odontológica integral de 6 años, tenemos de adultos mayores de 60 años, atención integral de adultos de 60 años. Y esos, a mi parecer, han sido dos grandes, ¿cierto?, GES que ha sido un poco diferente. La urgencia en general siempre se atendió durante los años anteriores. Ahora sí tiene una garantía. La embarazada también es un grupo prioritario y que tiene un GES, ¿cierto?, que lo garantiza. Sí. Lo que sí... una cosa es la garantía y otra cosa es la información en relación a la garantía. O sea, yo puedo estar, ¿cierto?, diciendo que hay una garantía de la atención odontológica a los niños de 6 años, pero
¿cuántos mamás de niños de 6 años saben que tienen ese acceso, cierto, odontológico? Claro, no es muy difundido en realidad. Sí. Entonces también ahí hay una brecha, ¿no?, de información que no es menor. Ujú. Y por otro lado, hay algunas patologías y también necesidades de atención que no tienen que ver solamente con el GES, sino que son no GES, entonces finalmente quedan como problemas de salud que no son priorizados. Y en ese caso, sí, nosotros tenemos listas de espera que son bastante amplias, ¿sí? ¿Cuáles son esos números? Ortodoncia es la que lleva cierto el liderazgo mayor. Ahí hay una lista de espera de 100.000 personas a 2017, en donde 100.000 personas en lista de espera. 100.000 personas en lista de espera, donde la mitad de ellos llevan más de 2 años esperando. O sea, esa pieza ya la deben haber perdido, ¿no? No, en ortodoncia estamos hablando, ¿cierto?, que tiene que ver con aparatología, ¿cierto?, con esta lógica de poner aparato de ortodoncia, Ok. ¿sí? Pero la gente después de tanto tiempo pierde un poco el interés, ¿o no? Porque igual el tema de la estética, digamos, ya es una más opcional que Ahí está dentro de las implicancias que tiene, ¿cierto?, la odontología. Y a mí me parece que hay una parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la enfermedad y con esta lógica de la dinámica enfermedad y salud, pero también tiene que ver con otras implicancias que tienen que ver con sociales, estéticas, culturales, también de autoestima, de inserción laboral, que también hay varios estudios que dan cuenta de eso. Entonces, en esa misma lógica, por ejemplo, hay programas que tienen que ver específicamente con atención de mujeres adultas, por esta lógica de la inserción laboral también, pero siempre es insuficiente, o sea, sí o sí en relación a la demanda. Por eso mismo también te menciono el tema de las listas de espera, en donde está ortodoncia, ¿cierto?, liderando, pero también tenemos listas de espera que tienen que ver con patologías específicas, como es cirugía, por ejemplo, oral y cirugía maxilofacial, que también es una de las de la tercera prioridad a nivel de listas de espera, y que sí tiene que ver con más patologías y que tiene que ver ahí cómo se relaciona con el resto de la cirugía, por ejemplo, cirugía de cabeza y cuello. Ujú. O sea, sí hay trabajo conjunto con otras disciplinas de la medicina. Paola, tenemos 100.000 personas esperando el 2017 por una atención. ¿Tenemos profesionales a nivel nacional que puedan cubrir esa demanda en la eventualidad, digamos, de que existiera un programa con más recursos? La verdad es que cada año egresan, se ha abierto mucho, ¿cierto?, el campo de estudio de la odontología, y también los egresados también, tanto de odontología y tanto como de las especialidades también. Entonces, sí hay profesionales. El tema es que no está el campo hoy en día, ¿cierto? Los cupos en el servicio público son limitados ¿Y y eso por un tema de recursos, de prioridades? de prioridades, claramente de prioridades de salud a nivel de políticas públicas. O sea, hay, si nosotros queremos dar más acceso, eso también tiene que ver con también aportar más recursos para poder generar esa. Y aportar recursos para atención, ¿cierto?, que tiene que ver con estas listas de espera, pero también en estrategias, como yo te comentaba, que tengan que ver con la prevención y promoción en vista, ¿cierto?, de lógicas un poco más a mediano y largo plazo, porque si no vamos a tener que siempre requerir más y más profesionales, ¿cierto? Claro. Y las patologías vuelven también a ser cada vez. Las preocupaciones en odontología también van cambiando. La estética ha sido, ¿cierto?, una de las preocupaciones más importantes en el último tiempo, en donde también cobra fuerza también, por ejemplo, los blanqueamientos. Entonces, si estamos hablando también de necesidades, las necesidades siempre pueden ser, ¿cierto?, ilimitadas en general. Claro. Entonces, en esa lógica, por eso también hay que tener algunos pilares fundamentales que también tiene que ver con la atención odontológica, pero también está otra lógica que tiene que ver con anticiparse la enfermedad. Ujú. Paola, vamos al tema de los adultos mayores. El porcentaje es bastante amplio, 90%. Sí, 99%, pero además de eso, que a mí me parece 90%. que ¿Qué es lo que pasa con los adultos mayores? ¿Por qué casi todos, digamos, tienen la enfermedad? una de las consecuencias más fuertes, ¿cierto?, de la caries y la enfermedad periodontal en general, que son enfermedades que son las más prevalentes en salud oral, es el tema de la pérdida dentaria. Y es tan grave este tema que en realidad estamos hablando que solo un 1% de nuestros adultos mayores
conserva sus piezas dentarias en boca. Un 1%. Bueno, ellos también hay que ir al contexto, que fueron niños, digamos, adolescentes o adultos jóvenes en otras décadas del país donde tampoco había muchos profesionales. Claro. Pero en este momento, por ejemplo, en los adultos tenemos desdentados parciales, o sea, un porcentaje de un 70% de desdentados parciales. O sea, y en adultos mayores, desdentados parciales son 70%, pero hay un 30% que es desdentado total. Y esa implicancia, o sea, las consecuencias que trae este desdentamiento total son bastante fuertes y tiene que ver con un tema de salud general. Y ahí yo creo que también ahí hay un llamado a un poco a volver, ¿cierto?, esta lógica de decir la salud oral es parte de mi salud general, y en donde, por ejemplo, tenemos adultos mayores desnutridos o con malnutrición por el tema de los desdentados totales. O sea, el desdentamiento total también tiene implicancia de salud general. Entonces, tenemos ahí un porcentaje alto de desdentados totales que es un 30%. ¿Y las políticas públicas a la tercera edad, cómo están, digamos, comparadas con otros segmentos de la población? Sí, hay un GES ahora que te comentaba yo, que es una garantía explícita que está a los 60 años, pero es como una foto. O sea, tú tienes 60 años y tienes atención integral odontológica. Si tú tienes 61, ya no la tienes. Ah, ¿es solo 60? Solo 60. Y los que pasaron de los 60 ya no pueden. No, o sea, es... Entonces, bueno, por eso algunos candidatos presidenciales como también, raro. Algunos candidatos presidenciales también establecieron que había que Chile es muy particular para sus políticas. Ampliar eso, claro. Entonces ahí también genera ¿Cuál es el una criterio brecha. de poner una edad solo fija? A mi parecer son recursos. Son recursos. Finalmente, si uno amplía también, tiene que finalmente intervenir con el tema de recursos también financieros para poder cubrir una mayor proporción de edades. Yo creo que es importante esta información, así que repitámosla para la gente que está cerca de esa edad o está en esa edad en este minuto y tiene acceso a este programa, al café, para que tome atención y pueda hacer uso de su garantía, que de su derecho en el fondo. De todas maneras. O sea, ahí hay una ¿Qué es lo que garantía. tiene que hacer? Acercarse a un centro de salud de atención primaria. Eso quiere decir los consultorios. ¿Solo un consultorio? Un consultorio donde está inscrito, ¿sí? Y ahí tiene la garantía en donde ahí tiene que ser atendido, ¿no? Entonces, es de esa manera. Esa es la garantía que tienen. Y la ISAPRE también tiene que dar acceso a alguna eso, cobertura. Sí. Las ISAPRES como que tienden de repente a esa información no difundirla mucho, idea mía. A nivel general, yo creo que es transversal, no solo de las ISAPRES, yo creo que también a nivel ministerial también falta información. O sea, para que toda la gente se entere finalmente, porque son los momentos, ¿cierto?, que están garantizados en este momento. Pero estas políticas públicas vienen ¿desde cuándo aplicándose? Mira, en la última década, no es más allá que eso en realidad. O sea, las garantías explícitas de salud, ¿cierto?, empezaron, ¿cierto?, a incorporarse y dentro de ellas está salud oral, pero no llevamos, por ejemplo, 5 décadas con el GES, ¿ya? Y esta política pública, si tan, digamos, particular, sin mayor información, ¿va a tener impacto después de cuánto tiempo? Debería tener impacto, por ejemplo, en los adultos mayores en general tienen atención odontológica, ¿cierto?, integral, y eso quiere decir que también le incorpora la rehabilitación. O sea, prótesis, por ejemplo, están incorporadas dentro de la canasta que incorpora, ¿cierto?, estos tratamientos. Entonces las personas igual se rehabilitan y vuelven. Tú sabes que una persona desdentada, parcial o total, también hay un tema comunicativo que va perdiendo. Entonces, sí o sí, esta rehabilitación con las prótesis también implican varias áreas de su vida que van mejorando, ¿sí? Entonces hay temas de calidad de vida ahí también que son importantes de relevar. Sí, que con el tratamiento sí logran un poco subsanar, ¿cierto?, algunas consecuencias que han tenido durante su vida en torno a la salud oral. Paola, ¿y por qué crees tú que las políticas públicas que tienen directa relación con la salud oral no son tan cotizadas, digamos, por los distintos gobiernos? No hablemos de ninguno particular, porque en el fondo son decisiones ministeriales. Absolutamente. Siempre hemos sido un poco un hermano muy pequeño, ¿cierto?, de la medicina general, y me parece a mí que esto debería ir cambiando y espero que sea así. La verdad es que se han hecho esfuerzos en las últimas décadas, pero insisto que son insuficientes
para la necesidad. Pero sí me parece a mí que tiene que ver un poco con esta visualización y un poco ponerlo sobre la mesa. Yo creo que en las últimas candidaturas sí algunos de los candidatos, ¿cierto?, hablaron de algunos cambios que se quería generar. El Colegio de Dentistas en general también ha tratado de hacer algún esfuerzo por su parte, de poder instalar algunos temas importantes. Este año también se hizo un trabajo que lideró la Universidad de Chile también, con muchos actores sociales, en donde se incorporó al Colegio de Dentistas también, para poder levantar cuáles eran las necesidades que se visualizaban, ¿cierto?, desde las distintas miradas en salud oral y que era lo necesario un poco, y se los entregaron a los distintos candidatos presidenciales. Ujú. Eso como fue como a nivel más formal. ¿Y la Universidad de la Frontera qué impacto ha generado o qué tipo de acciones precisamente para visualizar esta problemática o para hacer, digamos, un llamado de atención a las autoridades? Mira, la verdad es que la Universidad de la Frontera en general lleva una trayectoria bastante larga en términos de lo que se ha hecho a nivel de salud oral. Nuestros internos, nosotros tenemos 25 años, ¿cierto?, de formación de la carrera, de creación de la carrera, en donde desde siempre, desde la creación de la carrera, los estudiantes han sido gran parte de los centros de salud, de algunos centros de salud, ¿cierto?, como práctica. Ujú. Y en esa lógica siempre han aportado con la atención odontológica de pacientes que no necesariamente han estado priorizados, y también con promoción y educación en salud oral, que a mi parecer, ¿cierto?, el Ministerio no cuenta mucho con herramientas y recursos como para poder abarcar esta parte. Y la Universidad de la Frontera en general ha tenido ahí muy fuertemente, ¿cierto?, un trabajo detrás que ha sido muy potente, desde la formación de monitores de salud oral que te hablaba yo, pero también hay otros programas como Caries Cero, que es un programa que va desde el inicio de los internos también, y en donde también hacen atención odontológica de niños de primero básico, cuando el GES no existía, por ejemplo, el GES de 6 años. Oye, en investigación, ¿cómo está la Universidad de la Frontera, la Facultad de Odontología respecto a investigación territorial? Digamos, conocer, digamos, en qué condición está la región de la Araucanía en términos de salud oral. Sí, mira, nuestra facultad también ha tenido licitaciones del ministerio también, en donde se han hecho algunos diagnósticos, por ejemplo. De estas mismas cifras que yo te hablo, han sido licitaciones también que se han generado, ¿cierto?, por el ministerio a investigadores específicos, en donde la Universidad de la Frontera también ha sido parte de eso. ¿Sí? Y de hecho también hemos hecho algunos estudios que son a nivel nacional. Yo misma también fui parte de un estudio también que se licitó en el Ministerio sobre creencias territoriales, creencias y cultura en salud oral, y lo hicimos a nivel nacional, y yo fui parte, ¿cierto?, de lo que se hizo en Araucanía y en otras partes del país. ¿Y en la Araucanía puntualmente? En Araucanía, en Freire, lo hicimos ahí, levantamos información en relación a creencias en salud oral, porque es necesario hacer investigación para poder generar políticas pertinentes culturalmente. Entonces, desde ahí nació también el programa que se llama hoy en día Sembrando Sonrisas en los jardines infantiles. Entonces, sí o sí hubo que levantar información en relación a qué es lo que había, ¿no? ¿Qué creencias habían en ¿Y las cuáles son las personas? creencias que tiene la población respecto de la salud oral? Son diferenciadas, fíjate, de acuerdo a los lugares. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de Freire, nosotros estando tan cerca de algunas localidades que son rurales, pero muy cercanas a la urbanidad, tenemos lugares que tienen algunas prácticas, ¿cierto?, de salud oral que son totalmente distintas, que todavía tienen el baño afuera de la casa, Claro. por ejemplo. Entonces, cuando tú estableces que el cepillado dental tiene que ser cierto siempre dentro del baño, en invierno, cuando tú tienes niños pequeñitos, también tú limitas ahí mucho. Entonces, también hay que... Toda esa información es muy relevante de poder levantar para poder generar, bueno, perfecto, aquí en estas casas que están fuera del baño, no vamos a decir que se laven los dientes dentro del baño, porque entonces vas a quitar, ¿cierto?, que esos niños se laven los dientes antes de irse a acostar, por ejemplo, Ujú, que es el cepillado más importante del día, es el nocturno. ujú. Entonces, de alguna manera hay ciertas prácticas que fueron muy necesarias de levantar, algunas otras prácticas como por ejemplo que tenían algunas prácticas de comer, de poner una papa bajo un charco de agua durante mucho tiempo y luego se comían eso porque era muy nutritivo.
Entonces hay varias prácticas que son desconocidas para nosotros estando tan cerca de esos lugares. ¿Pero y eso ¿cierto? en qué afectaba a la papa, por ejemplo? Me quedó... Ellos decían que era muy nutritivo para ellos y ellos lo comían, ¿cierto?, en ciertos momentos específicos. Pongo como ejemplo porque de alguna manera eso sí establece diferencias en cómo aplicar y en cómo de alguna manera esa pertinencia cultural va a estar establecida dentro de las distintas zonas geográficas. Quiero que pasemos los últimos minutos que nos quedan de programa a un mensaje que tú le puedas entregar a la población respecto de la importancia que tiene esta temática en la población y del impacto además que tiene sobre todo en los niños y en los adultos mayores. Sí, bueno, primero es relevar, ¿cierto? Y comentarles que en realidad las piezas dentarias que ustedes tienen en boca y su salud oral depende de varios factores, pero dentro de ellos hay un factor muy importante que tiene que ver con los estilos de vida, ¿cierto? Y también de qué manera el autocuidado, ¿no? Le hago un llamado a las embarazadas, yo creo que desde ahí parte todo, ¿no? Cómo estas embarazadas van a cuidar, ¿cierto?, su misma salud oral al momento de estar embarazadas, de acercarse a tener este acceso a atención odontológica que tienen a través de la garantía explícita, pero además de cómo ellas se van a implicar, ¿cierto?, dentro de este cuidado con el bebé recién nacido. O sea, yo creo que desde ahí parte. Si nosotros vemos en una lógica ciclo vital, este niño, ¿cierto?, y en esta instancia de niñez, de infancia, sí me parece a mí que es un momento muy propicio para poder generar esta importancia y cómo yo me doy cuenta, ¿cierto?, y cuido mi salud oral en relación a todos los factores externos que yo tengo, porque hoy en día sabemos que estamos bombardeados, a pesar de que hemos tenido políticas públicas, por ejemplo, que sacan los kioscos con comida chatarra dentro de los colegios, pero tenemos que a media cuadra hay negocios que venden comida chatarra, chocolates, papas fritas, etcétera, que no solamente me afectan a mi salud oral, ¿cierto?, sino a mi autocuidado, salud general. Entonces, de alguna manera sí me parece a mí que ahí la función que tienen los padres en ese momento de gestación y en ese momento de crianza, infancia, me parece que es muy relevante para poder que tengamos temas, ¿cierto?, un poco más a mediano y a largo plazo. Y también cómo hacemos esta relación, ¿cierto?, con educación, salud, también para poder tener algunas instancias y estrategias que tienen que ver con una lógica más de cuidado, ¿cierto?, comunitario. Las mismas juntas de vecinos también se pueden poder organizar también para poder generar algunos talleres de salud oral. En general, las universidades son bien abiertas a poder dar respuesta a las demandas ciudadanas y sociales externas. En el caso de nosotros, como Dirección de Vinculación con el Medio, es muy relevante y nosotros damos respuesta a las distintas demandas que la comunidad también nos requiere y somos bien abiertos en ese sentido porque nos interesa cómo la universidad tiene ese rol también con su misma comunidad en su contexto de región también. Estamos ya terminando el programa. El café estuvimos con Paola Olave de la Dirección de Vinculación de la Facultad de Odontología acá de la Universidad de la Frontera, hablando de políticas públicas con alarmantes cifras. Debo decirlo que son alarmantes porque son, sobre todo en nuestros adultos mayores, casi en su totalidad están afectados. Gracias por acompañarnos. Si usted vio este programa, está cerca de la edad, esa recomendación la reiteramos, acercarse a su consultorio, a su ISAPRE para poder optar a las garantías. Esperamos que haya sido de utilidad también la información que entregamos desde acá, desde UFOvisión, en el café. Muchas gracias, Paola. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Adiós.